ángulo doble y ángulo medio. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a revisar. En la clase anterior, ustedes se les preguntó a algunos cómo hacíamos para expresar algunos ángulos. Por ejemplo, si me piden determinar el coseno de 75, si me piden determinar el coseno de 75 grados, ¿cómo podríamos hallarlo? ¿Cómo puedo hallar el coseno de 75? Resulta que nosotros no conocemos el coseno de 75. Entonces las personas saben que puedo hacer coseno de 75 sumando dos ángulos. ¿Cuáles son esos dos ángulos? Coseno de 45 más 30 grados. Se supone que nosotros debemos conocer las razones trigonométricas del de 45 y el de 30. Nosotros ya sabemos que para el caso del coseno, vimos una ecuación que está en su guía de estudio, que dice que cuando hay la suma de ángulos, entonces se resuelve de la manera siguiente. A este lo llaman A y a este lo llaman B. 45 sería lo que llamaríamos nosotros A y 30 sería lo que llamaríamos nosotros B. Entonces la fórmula ya que vimos la semana anterior decía coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. Gracias a esto, entonces nosotros podemos reemplazar los valores. ¿Cuáles valores podemos reemplazar? Pues A y B. Entonces, esa es una de las aplicaciones que tienen la suma y la resta de ángulos. Hallar el coseno de ángulos que nosotros no conocemos. El seno de ángulo o la tangente de ángulos que no conocemos. Entonces ya sabemos que aquí podemos reemplazar los ángulos. Ya sabemos que podemos reemplazar 45 y 30. Ustedes allá en la calculadora, pues hoy día hacen la expresión de una vez. Si estuvieran aquí en el colegio, este examen no llevaba calculadora, sino simplemente necesitábamos que ustedes resolvieran reemplazando esos valores. De tal manera que entonces, al responder esto, se supone que ustedes allá en la calculadora pueden hacer esta operación y entonces el coseno de A. Nosotros ya habíamos aprendido a hacer coseno de A porque era raíz de 2 sobre 2. Ahorita le colocamos la raíz y a eso lo multiplicamos por el coseno de 30. ¿Cuánto era el coseno de 30? Lo vimos en el primer periodo. Entonces nosotros hicimos una tablita donde empezaba seno, coseno, tangente. Arriba colocábamos 30 grados, 45 grados, 60 grados. Entonces, en esos 45 grados, nosotros ya sabemos que es raíz de 2 sobre 2. Pero cuando es 30 grados, el coseno de 30, ya sabemos nosotros que es raíz de 3 sobre 2. Entonces colocamos acá el 3 y aquí. Ahorita coloco la raíz, es que acá la aplicación no me deja. Luego viene el signo menos. Y ahora viene el seno de 45. El seno de 45 es muy similar. Entonces simplemente es raíz de 2 sobre 2 por seno de 30. Y nosotros sabemos que el seno de 30 es 1/2. Entonces, muchachos, ya con esto allá, pues es mucho más fácil hallar la expresión. De tal manera que entonces podemos enviar esa condición. ¿Listo?
Por favor, ahí me falta colocar la raíz. Voy a colocarla en este momento, porque sin raíz es como si no hubiésemos hecho el ejercicio. Entonces aquí sería dibujar raíz. Entonces coloco la raíz. Colocamos la raíz. Lo que quiere decir que ¿cuánto nos daría esa operación? Es simplemente eso es lo que nos estaban pidiendo que hiciéramos. Simplemente hacer esa operación. En la calculadora, pues obviamente la puedo hacer directamente y ella me da la respuesta. Algunas, hoy día las calculadoras son alcahuetas y les hacen todo el procedimiento. Un segundo, estoy respondiendo aquí algo de internet. Les envío pantallazo de los últimos correos que llegaron para que se den cuenta. Un segundito. Vamos a actualizar el correo. Listo. Entonces, enviamos allá al WhatsApp. Por favor, si quieren saber si su correo ya llegó, pueden mirar allá el grupo de física. Aquí también se les envió el de trigonometría, pero recuerden que ese es el de los archivos que acabaron de enviar. Ahí les aparece Andrea Silva, FH Angelo, CJ97, ZJ97, Joan Arias, Wolfine, debe ser así, Sofía Centeno, Joan Tamayo, Sofía Ramos y Juancho Barrio. Listo, bueno muchachos, entonces continuamos. Qué pena, pero es que me toca actualizar eso. Y ustedes ya saben, muchachos, cualquier dificultad que ustedes tengan con un cargue de archivo, se comunican con el colegio, una pequeña llamada, y el colegio una vez me avisa y entonces uno ya sabe que tiene que esperar o alguna cosa.
ustedes no se comunican, sí es más difícil porque toca es adivinar qué es lo que está pasando. Y así no es la verdad. Bueno, continuamos entonces, muchachos. Estamos aquí en la pizarra. Y al estar en la pizarra, entonces ya tenemos la respuesta a este ejercicio. ¿Cuál es la respuesta de este ejercicio? Pues la respuesta de este ejercicio sería raíz de 6 menos raíz de 2, todo eso sobre 4. Si ustedes son capaces de hacerlo sin necesidad de la calculadora, pues mejor. Pero si no, pues ustedes pueden usar la calculadora en la actualidad. Lo que queremos es que entiendan para qué sirve cada una de las intencionalidades. Entonces, la primera intencionalidad, la que sirven las identidades, es para resolver expresiones que contienen de una u otra manera expresiones más complejas y que nos pueden ayudar para hallar ángulos o que no tengamos facilidad. Entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera. ¿Listo? Bien, vamos con el segundo ejercicio. Por ejemplo, imaginemos que alguien les pide a ustedes la tangente de $345 grados. ¿Cómo hallan la tangente de 345? ¿Cómo sería la expresión para poder hallar 345 grados? Obviamente yo vuelvo a escribir tangente, pero ¿cómo hago para hallar 345 grados? ¿Cómo puedo hacerlo? Deben, mediante una suma o una resta, encontrar el ángulo de 345. ¿Cuál sería la expresión adecuada para ustedes? Y obviamente no se trata de que usted sume cualquier ángulo, porque usted suma 200 más 145, pues le da 345. Pero se supone que usted tiene que conocer los otros ángulos y tienen que ser múltiplos de los especiales. ¿Cuál sería entonces la propuesta ahí, señores? Para que nos dé ese valor. 345 grados. Bueno, si no hay propuesta, muchachos, yo continúo. Yo supongo que ustedes son capaces de hacerlo y ya, entonces, porque no hay propuesta, entonces no les interesa, que es muy fácil para ustedes, yo continúo. Después no quiero dificultades, que fue que no entendí, profe, que yo no sabía, que perdí porque no entendía. Aquí es donde hay que expresar. Y por eso grabo las clases, para que quede constancia en la voz de ustedes si preguntan o no preguntan, o si en el chat ustedes están expresando algo. Aquí lo que yo veo es que ninguno está expresando, entonces yo continúo. Lo dejo como trabajo de clase para ustedes y lo preguntaré entonces a futuro. ¿Listo? Entonces, voy a empezar el siguiente tema, que es ecuaciones trigonométricas. Y aquí es la verdadera aplicación de todo lo que hemos visto de identidades. Una ecuación trigonométrica, pues todos sabemos que una ecuación es una igualdad. Y al ser una igualdad, entonces debo encontrar los valores que satisfacen esa ecuación. Debo encontrar los valores que satisfacen esa ecuación. Generalmente debemos trabajar esos ángulos en radianes. ¿Listo? Debemos trabajar esos ángulos en radianes. Entonces, las ecuaciones trigonométricas simplemente se apoyan en las identidades para ser resueltas. Por eso, lo primero que vemos es identidades para poderle dar contexto a las ecuaciones trigonométricas. No tiene gracia resolver una ecuación trigonométrica si no me apoyo en las identidades. ¿Qué puedo utilizar? Entonces puedo utilizar las identidades fundamentales. Puedo obtener las identidades
para la suma de ángulos, que son las que estamos viendo con la resta, esas son las que estamos viendo y pues ya ustedes mismos no aportan a la clase, ya sabemos cuál es la conclusión normal, que quiere decir que yo deba continuar el tema. Control B, identidades de la resta de ángulos. Identidades del ángulo doble. Y identidades del ángulo mitad. Allá en la guía hay unas adicionales que son de apoyo y que deberían verse, pero que requieren dominio matemático. ¿Cuáles son esas identidades? Entonces, identidades del producto. Hay unas identidades para el producto de seno y coseno. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para nosotros apoyarnos y poder resolver las identidades. Hay que sabérselas. Ustedes allá tienen la guía, tienen lo que se requiere de alguna manera para poder resolver. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo de identidad trigonométrica. Entonces, el primer ejemplo de identidad trigonométrica podría ser, bueno, vamos a cerrar aquí. Vamos a tomar un nuevo pantallazo para poder trabajar. Y entonces empezamos. Identidad trigonométrica. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es una ecuación. Entonces, el ejercicio, como dice, resuelva las ecuaciones trigonométricas propuestas. Ese es el tipo de examen que va a salir. O sea, eso no hay de dónde más inventar eso. Simplemente ustedes tienen que saber cómo resolver ese tipo de ecuaciones trigonométricas. Bueno, entonces, el primer ejercicio, yo les envié a ustedes un libro de matemáticas. Les envié el libro de Sullivan. Ahí hay varios ejercicios para resolver. Y entonces, en este momento, pues, la recomendación es que lo vayan abriendo para mirar el tipo de ecuación que puede salir. Yo en este momento estoy abriendo el archivo simplemente para que ustedes de alguna manera puedan tener, ¿no? Entonces, estamos aquí en funciones trigonométricas. Entonces sería... Listo. Entonces aquí hay unos ejercicios. Normalmente este tema da mucha dificultad en los estudiantes. Por fortuna ustedes no tienen dudas. Entonces esto lo ayuda a uno porque de alguna manera podemos avanzar. Imagínense uno con dificultades, sería más complejo. De menos mal ustedes tienen claridad sobre este tema, que es el tema fundamental. Bien, entonces nos dan ejemplo de este ejercicio. Voy a compartirlo en este momento. Compartir. Libro texto. Entonces aquí nos dan unos ejercicios. En la página 670 del archivo, en la página 670, nos proponen lo siguiente. En los problemas de 0 a 2, sí, aquí hay unos ejercicios como para empezar suave. Entonces, vamos a compartirlo aquí en una hoja en Word en blanco. Listo, muchachos. Entonces, este podría ser el ejercicio que, digamos, tengan ustedes allá para estudiar, pues, para empezar este tema. Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice 2 seno de pi, perdón, 2 seno del ángulo más 3 igual a 2. Entonces, como ustedes ven, es lo mismo que una ecuación que ya habíamos resuelto antes. Entonces, esto no tiene ciencia. Vamos a recortarlo acá para que la gente de alguna manera lo pueda ver allá.
Listo. Entonces, el ejercicio 7 dice esto. ¿Qué se nos ocurre hacer? Entonces, como esta es una ecuación, se resuelve igual que lo que hacíamos en matemáticas. ¿Qué hacíamos en matemáticas? Algunos términos que están a la derecha pasan a la izquierda a la derecha. Por ejemplo, en este recomendamos pasar el 3 para la derecha. Recomendamos pasar el 3 para la derecha. Y luego, este 2 que está multiplicando pasaría a dividir. De acuerdo a eso nos quedaría algo de este corte. Seno de A es igual, perdón, 2 seno de A es igual a 2 menos 3. Ese sería lo que nosotros, el primer paso. Ya teniendo ese paso, entonces me queda seno de A es igual a 2 menos 3 me daría menos 1 dividido en 2. ¿Listo? Menos 1 dividido en 2. De tal manera que entonces tenemos esto. Hasta ahí es lo que hacíamos en matemáticas. Ahora viene lo nuevo. Lo nuevo es que para yo poder quitar esta expresión, seno, debo aplicar la ecuación inversa. ¿Cuál es la ecuación inversa? Entonces yo digo, A es igual a seno, paréntesis, menos 1 sobre 2. De tal manera que entonces a este seno, atentos a esto, es lo nuevo, o bueno, ya lo hemos visto, es la inversa de él. Es decir, yo ahí tengo que escribir seno a la menos 1. ¿Qué significa la función inversa? Ya lo habían utilizado en física para despejar cuando hallamos el ángulo de una función, pero pues en matemáticas ahora sí le damos el contexto. Esta función seno a la menos 1 es una inversa. Entonces, se hace a lo último, cuando ya no tenemos sino una sola razón trigonométrica para poder hallar el valor inversa de la función seno. En algunos libros la llaman arseno. ¿Listo? Que significa función inversa de la función seno. ¿Listo? Ahora, muchachos, cuando ustedes hacen eso en la calculadora, por favor, háganlo en la calculadora, seno a la menos 1 de menos 1/2. Si hicieron eso en la calculadora, eso les da 30 grados. Confirmen, por favor. Dicen aquí en el chat que no dio 30, que dio menos 30. Bien, muchachos. Entonces aquí, esa es la respuesta, pero ojo, menos 30 no es la única respuesta que hay. Hay muchas más respuestas y de eso se trata el ejercicio, de encontrar todas las respuestas posibles que haya, de encontrar todas las respuestas posibles. Profe, no entendemos, ya voy a explicar qué significa. Entonces aquí es un trabajo un poquito más fuerte y ese trabajo un poquito más fuerte tiene que ver con lo siguiente. Ustedes tienen que acostumbrarse a dibujar su gráfica del seno. Y entonces ya habíamos aprendido en el periodo anterior a hacer algunas gráficas. Nos concentramos al final en hacerla para entregar. Algunos nunca entregaron. Pasaron ese periodo, pero tranquilos que ese periodo hay desquite para el profesor. Y cuando hablamos de desquite, es que aquí es donde se sabe que el que se copió
qué sucedió. Por eso los exámenes se están pidiendo abiertos. Se mira el procedimiento de cada uno de ustedes. Se valora cada cosa que hagan. Así si usted está en clase y tiene apuntes, pues puede hacer cosas. Si no está en clase, no puede hacer mayor cosa. Y entonces, muchachos, aquí vamos a revisar qué es lo que tienen que hacer. Tienen que aprender a dibujar la gráfica del seno. Entonces, esta es la gráfica del seno. Ella continúa hacia la izquierda. Ella continúa hacia la izquierda. Vamos a cambiarle el color. Ella continúa hacia la izquierda. Pero resulta que el ejercicio es muy claro con nosotros. Nos piden que expresemos todas las respuestas posibles entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. Es decir, nos interesa que entreguen respuestas que estén en ese intervalo que estoy dividiendo. Entonces una persona dice, profe, menos 30 grados estaría por aquí. Y entonces, si ustedes me contestan 30 grados en el examen, ¿yo qué tendré que colocarles? Que 30 grados no es respuesta del ejercicio. ¿Por qué no es respuesta de la ecuación? Sería la pregunta. Entonces, no es respuesta. Porque se desarrolla entre 0 y 2pi. Entendiendo que, si quiero decir 360 grados también está bien. Al ser negativo, está fuera del intervalo. Y entonces, tenemos que buscar los que sí están dentro del intervalo. Entonces, me doy cuenta que es este punto, me doy cuenta que es este punto la solución. Y al ser ese punto, pues yo lo que hago es buscar uno similar. Entonces, busco uno similar en la gráfica. Me voy y miro acá. Y encuentro que habrán dos valores para los cuales cumple la ecuación. ¿Cuáles serán esos dos valores? Este de aquí y este de aquí. La pregunta es, ¿a qué equivalen esos valores? ¿Cuánto podrían ser? ¿Qué valores podríamos tener ahí? Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para saber que pertenecen a ese intervalo? No conozco ese valor y tampoco conozco este valor. Entonces, ahí es donde yo tengo que aprender y entonces entiendo que estos mismos 30 grados negativos se los debo sumar a este ángulo que tengo acá. Voy a colocar aquí el resaltador. Este menos 30 grados que tengo aquí, este menos 30 grados, si observo con detalle, se lo estoy sumando a este y se lo estoy restando a este. En otras palabras, yo ya sé que aquí tengo 180 grados y yo ya sé que aquí tengo 360 grados. Si eso es cierto, entonces ¿de cuánto sería este ángulo? Entonces este ángulo tendría que ser de 210 grados. Por favor, opriman en la calculadora. Seno de 210. Y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les da cuando marcaron 210 grados? Entonces aquí alguien en el chat me colabora y me dice. No hay cálculo de nada tal. No hay cálculo como tal de esto. Alguien me dice menos 0,5. Muy bien. Ese menos 0,5 es lo mismo que teníamos originalmente. Ese menos 0,5
es esto de acá. Eso es el valor. ¿Listo? Entonces, por eso una de las soluciones es 210 grados. La otra solución a esa ecuación, la otra solución a esa ecuación es este de aquí, que sería 330 grados. Si ustedes oprimen en la calculadora, también les da seno de 330 grados, también es igual a menos 0,5. Confirmen, por favor, que si dio menos 0,5. Entonces, aquí alguien en el chat dice. Bien. Entonces, una persona pregunta, ¿cómo hizo para sacar el 210 y el 330? Muy bien. Esa es una pregunta importantísima porque es lo que nos define todo lo que vamos a hacer. Entonces, esa pregunta es de la siguiente manera. Esa pregunta es de la siguiente manera. Aquí tengo 180 grados y aquí me da el ángulo que tengo. Yo ya sé que mi respuesta me dio 30 grados. Entonces quiere decir que esos 30 grados los voy a colocar aquí. Esta pregunta sí es muy importante porque entonces, ¿de dónde saqué estos 30 grados? Sería la siguiente pregunta que harían. Profe, ¿usted cómo hizo para saber esos 30 grados? ¿Desde dónde saqué esos 30 grados? Los saqué de la respuesta que me dio la calculadora. Entonces, según la gráfica, lo que me está diciendo la gráfica es que cuando a mí me dio que menos 30 grados era la respuesta, pues yo busco en la gráfica valores simétricos de ella. Y esos valores simétricos son en este punto y en este punto. De tal manera que entonces, en este punto es 180 más los 30. ¿Cuáles 30? Los que tenía aquí. 180 más 30 me da 210. Ahora, 360. No sucede lo mismo. Mi gráfica no quedó tan bonita, no quedó tan llamativa y por eso nunca se les exigió que fuera perfecta la gráfica, sino que entiendan el bosquejo. Entonces, este pedacito también vale 30 grados. ¿De dónde sacamos esos 30 grados? Los sacamos de la respuesta original que tuvimos, donde A era igual a 30. Ahora, vamos a mirar cómo hicieron. Entonces, aquí la respuesta sería 360 menos 30. ¿Por qué menos? Porque estoy a la izquierda de él. Aquí 180 más 30. ¿Por qué más? Porque estoy a la derecha. ¿Listo? Ahora me dicen, ¿siempre serán 180 y 360? No, depende de donde me den los puntos de la gráfica. Entonces, muchachos, cuando yo les pida las respuestas de estos ejercicios, ustedes tendrían que escribir R, o sea, respuesta es las A que pertenecen. ¿A iguales a quién? ¿A iguales a quién? 210 y 330 grados. En algunos libros no lo trabajan en grados sexagesimales, sino lo trabajan en grados, perdón, en radianes. Por favor, tomen apuntes de eso, o si no desean tomar apuntes y hacer otro ejercicio, entonces mejor esto lo colocan allá como gráfica en el grupo de trigonometría.
Bueno, muchachos, vamos con un segundo ejercicio. Hay que aprender a hacerlos entre nosotros. ¿Listo? O sea, eso hay que aprender. Ahí no hay de otra. Nos toca aprender porque nos toca, como quien dice, entender estos ejercicios. Busco otra hojita para esto. Entonces tenemos que borrar. Ya Ángelo envió este gráfico allá. Borro este. Y entonces me voy al siguiente ejercicio. Vamos a hacer, por ejemplo, el 2. Vamos a hacer el 2 o vamos a hacer el 9, que tiene ya una condición diferente, está elevado al cuadrado. Bueno, no, pues estos son muy sencillos, todos son muy sencillos. Vamos a mirar uno que de verdad interese para ustedes. No, todos están muy sencillos, o sea que cualquiera que hagamos está bien. Les dijimos que vamos a hacer el 9. ¿Listo? Todos esos son muy sencillos, solo es de despejar. Más adelante veremos uno más complejo. Por ahora, por fortuna salieron los fáciles. Bien, entonces, ¿listo? Pegamos aquí el ejercicio. ¿Qué tendría que hacer una persona que empieza a hacer este ejercicio? Entonces, una persona que empieza a hacer este ejercicio ve el 4. ¿El 4 qué operación está haciendo? Multiplicando. ¿Qué pasaría a hacer ese? Entonces, él debe pasar a dividir. Entonces, en teoría nos quedaría así. Coseno del ángulo A igual. Entonces, los que tienen debilidad en despeje les toca repasar porque aquí es donde la mayoría cometen errores. Coseno cuadrado de A igual a 1/4. Entonces, hasta ahí todo perfecto. Muchas personas ahí ya arrancan con el error. ¿Por qué? Porque les entra la duda que si el 4 cambia de signo o no cambia de signo. ¿Listo? Ustedes ya saben que cuando está multiplicando pasa a dividir. Uno dice cambia de signo, pasa a dividir. Entonces, seguimos. Ahora vamos a despejar el coseno. Entonces, coseno de A es igual a 1/4. Y aquí viene el error de la mayoría de personas. La mayoría de personas colocan que eso es igual a 1/4. Y ahí es donde la mayoría pierden el examen. ¿Y por qué razón? Porque se les olvida que cuando sacamos raíz, porque eso fue lo que acabamos de hacer, acabamos de sacar raíz. Acabamos de sacar raíz. Hasta ahí todo el mundo lo sabe hacer. El problema es que se les olvida que esto tiene una raíz positiva y también tiene una raíz negativa. Siempre que ustedes saquen un exponente par, siempre que ustedes saquen un exponente par, entonces él nos da dos raíces, una positiva y otra negativa. Entonces, en realidad aquí va a tener este tipo de solución. Coseno de A igual a más 1 dividido en 2. ¿Y por qué 1 dividido en 2? Pues porque la raíz de 1/4 será igual a 1/2. Entonces aquí, la raíz de 1/4 es 1/2. Pero yo debo tener cuidado, es que me dan dos respuestas. ¿Por qué dos respuestas? Porque la raíz era par. Entonces una raíz me da positiva y la otra raíz me da negativa. Entonces muchachos, aquí me da más, también me da menos y también la tenemos acá. Entonces, la primera respuesta me da positiva, coseno de A igual a 1/2. La segunda respuesta me dará negativa, coseno de A igual a menos 1/2. Ahora, ¿por qué menos? Ya sabemos que hay dos raíces, una positiva y la otra negativa. Entonces, simplemente colocamos la raíz en este punto. Ok, en ese orden de ideas, entonces despejamos. Si entendimos el despeje del anterior,
debemos entender aquí cómo se va a despejar. Entonces, ya sabemos que vamos a hacerle el despeje y me quedaría A es igual coseno de 1/2 Por favor, en la calculadora, ¿cuánto les da eso? Díganme que les dio 60 grados, por favor. Díganme que les dio 60 grados. ¿Cuánto les dio? Dice acá alguien en el chat, dice, profesor, no da 60 grados. Otro dice, sí, profesor, sí da 60 grados. Otro dice, me dio 0,99. Entonces hay que tener cuidado, es porque depende de cómo tengan configurada la calculadora. Si les da en grados hexadecimales, es decir, tienen la D en la calculadora, la respuesta debe ser 60 grados. Entonces, aquí, ¿qué nos falta? Que debieron oprimir, aquí me dice alguien, profe, es que usted no escribió que esa es la inversa, que es coseno a la -1. Muy bien, de esos errores es que tenemos que darnos cuenta antes de la evaluación. Recuerden que ahí lo que colocamos nosotros es la función inversa del coseno. En los libros la llaman arcos, arcocoseno. ¿Listo? El día que ustedes estén leyendo allá, saben hablar de eso. Ajá, muy bien. Entonces ahora sí les dio 60 grados. Ahora sí, dice él, muy bien. Eso es lo que nosotros necesitamos, confirmar. Pero muchachos, ya les dije, 60 grados no es la única respuesta. Ahora hacen lo mismo aquí abajo. A es igual a coseno a la -1 de -1/2 y entonces les va a dar -60 grados. ¿Me confirman, por favor? Si les dio -60 grados. No olviden que aquí va un -1 de la función inversa. ¿Listo? Dice aquí alguien en el chat, profesor, dio 120 grados. ¿Listo? Muy bien. ¿Confirman, por favor? ¿Todos ya tienen ese dato? Bien, muchachos. Ahí continuamos mañana. Alguien que por favor le tome pantallazo porque ya ustedes tienen que entrar a la siguiente clase. Alguien que tome pantallazo porque ahí continuamos mañana para explicar qué hago con este 60 y qué hago con este 120 para poder escribir todas las respuestas. Alguien que me colabore, coloque el pantallazo allá antes de irnos y entonces continuamos mañana. Muchas gracias por su asistencia, muchachos. Que estén muy bien. Mañana continuamos. Por favor, cualquier duda, ya saben, en la clase, porque aquí es donde podemos solucionar todas las dificultades. En la casa, solo les queda ver a Julio, profe, es más difícil. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.